Bien, vamos a continuar con la segunda parte del complejo articular de la cadera. En la primera parte habíamos analizado y habíamos estudiado los músculos anteversores, retroversores, perdón, fue lo último que se vio. Y ahora vamos a analizar la mecánica, la biomecánica y la función de los músculos anteversores de la cadera o la pelvis. Entre los músculos anteversores tenemos al ilíaco, al psoas, al sartorio y al tensor de la fascia lata, al recto anterior del cuádriceps, específicamente esa parte del cuádriceps. Y bueno, estarían faltando también aquí, que no están nombrados por ahí, como músculos anteversores, el cuadrado lumbar, los músculos erectores espinales, el dorsal ancho y algún otro tal vez, ¿no? Bueno, para analizar la mecánica de estos músculos vamos a ir al Atlas de Anatomía Humana, ¿sí? Acá lo tenemos y vamos a comenzar analizando la función del ilíaco. El ilíaco es este músculo que nace en fosa ilíaca externa del coxal y se inserta en, como es, trocánter menor del fémur. Si ponemos al esqueleto en una vista sagital, una vista de perfil, ¿no es cierto? Por ahí podemos ocultar o desvanecer más bien este coxal y se puede ver aquí el ilíaco. ¿Está? Lo vemos aquí de frente y aquí lo vemos desde el lateral. Y desde el lateral podemos apreciar, vamos a poder apreciar la línea de acción de este músculo, ¿sí? Este músculo teniendo su inserción acá abajo, como dijimos en el trocánter menor del fémur y su inserción del fémur y su inserción más superior en la fosa ilíaca, él puede, si bien sabemos que es un músculo flexor de la cadera, él además puede trabajar variando su punto fijo y su punto móvil. Decimos que es un flexor de cadera cuando tomamos como punto fijo el coxal y como punto móvil el fémur. Pero cuando tomamos como punto fijo el fémur, ¿sí?, y tomamos como punto móvil los coxales, podemos considerar que él hace bascular o balancearse el coxal sobre la cabeza del fémur. ¿De qué manera? Tirando de la inserción que tiene acá arriba en los coxales, ¿sí?, tirando hacia abajo en dirección hacia su inserción más distal, que es en el trocánter menor del fémur. De manera que él va a hacer bascular la pelvis hacia adelante, ¿sí?, movimiento que conocemos como anteversión, o en criollo, sacar cola, ¿no es cierto? Va a generar una anteversión pélvica. Esa es la función entonces del ilíaco, aparte de, obviamente, ser un flexor de cadera, ¿sí? Bien, si ocultamos este y tomamos otro, ¿sí?, como puede ser el recto femoral. A ver, recto femoral, ¿sí? Consideramos aquí el recto femoral. Este músculo que, bueno, sabemos que nace espina ilíaca anteroinferior y se inserta después parcialmente en la rótula y finalmente en la tuberosidad anterior de la tibia, al igual que todos los otros, todas las otras porciones del cuádriceps. Entonces, este músculo, con su nacimiento acá en espina ilíaca anteroinferior, ¿sí?, teniendo como punto, a ver, nosotros siempre lo estudiamos como un extensor de rodilla, o, bueno, también como un flexor de cadera. Digamos que él puede, tomando como punto fijo la inserción que está aquí arriba, ¿no es cierto?, en la espina ilíaca anteroinferior, él puede tirar, ¿no es cierto?, de la inserción que tiene abajo en la tibia, generando extensión de rodilla o también flexión de cadera, ¿no es cierto? Pero él, además de eso, puede trabajar a la inversa, tomando como punto fijo la inserción que tiene en la tuberosidad anterior de la tibia y tirando de la espina ilíaca anteroinferior, que es su otra inserción, tirando de la espina ilíaca anteroinferior hacia abajo. Bien, acercándola a la otra inserción, por supuesto, con lo cual, ¿sí?, estaría generando una anteversión pélvica, ya que la línea de acción del recto femoral pasa por delante del eje de rotación, que es la cabeza del fémur. Bien.
Bueno, a ver, vemos, a ver qué otro músculo podríamos considerar como ejemplo. Bueno, el sartorio y el tensor de la fascia lata van a tener funciones muy similares a la del recto femoral porque sus nacimientos e inserciones son similares también, ¿sí? Así que no hay mucho que explicar. Y el psoas va a tener una función mecánica muy similar eh, a la del ilíaco. Bien, ahora, un músculo distinto tal vez podría ser el cuadrado lumbar, que lo podríamos analizar también, porque él trabaja de una manera distinta, ¿sí? Él tiene sus inserciones en apófisis transversa de las vértebras, ¿está? De la apófisis transversa de las vértebras lumbares, así, y las cuales a su vez se insertan en la cresta ilíaca, y también tiene fibras, ¿no es cierto?, que van desde la última costilla flotante también hacia la cresta ilíaca. Entonces decimos que también tiene fibras que son así totalmente verticales, ¿no es cierto?, desde la cresta ilíaca hacia la última costilla flotante. Entonces decimos que es un músculo que tiene esta capacidad de poder tirar, por ejemplo, de la última costilla flotante hacia abajo, ¿no es cierto?, en dirección hacia abajo, con lo cual va a generar en ese caso, una extensión de la columna lumbar, ¿no es cierto? Es un extensor de la columna lumbar, igual que todos los otros erectores espinales, así lo habíamos estudiado en su momento, pero a su vez él también puede tirar, o trabajar más bien a la inversa, ¿no es cierto?, cambiando su punto fijo y su punto móvil, si consideramos que queda como punto fijo la última costilla flotante y como punto móvil las crestas ilíacas, entonces podemos decir que él puede traccionar de las crestas ilíacas hacia arriba, ¿está? Con lo cual va a generar una anteversión pélvica, ¿está? Porque el eje de rotación, en este caso, va a estar cruzando por detrás, la línea de acción va a estar cruzando por detrás del eje de rotación, que es la cadera. Acuérdense que siempre el eje de rotación es la cadera. Entonces la línea de acción del cuadrado lumbar sería esta, ¿sí? En este sentido, él va a generar fuerza, con lo cual, ¿sí?, va a elevar las crestas ilíacas acercándolas a la última costilla flotante, va a generar una anteversión pélvica. Bueno, espero que se haya entendido. Estos son algunos de los músculos entonces anteversores y su mecánica. Acá tenemos un ejemplo claro, ¿no es cierto?, por ahí de los músculos que son anteversores y sus líneas de acción, ¿no es cierto?, su fuerza o el torque que genera cada una y en qué dirección, ¿no? Bueno, ahí tenemos anteversores, bien, y retroversores. Por ahí, a modo sintético, hay algo que es importante considerar. Si lo pensamos con detenimiento, vamos a notar un detalle importante, y es que todos los flexores de cadera son anteversores, ¿sí? Todos los flexores de cadera a su vez son anteversores. Y todos los extensores de cadera a su vez son retroversores, ¿está? Nosotros anteriormente vimos los retroversores y teníamos como es glúteo mayor, por ejemplo, y los músculos isquiotibiales, que eran extensores de cadera. Y a su vez son músculos retroversores. Y ahora estamos viendo músculos que son flexores de cadera, como ser el recto femoral, ¿no es cierto?, el psoas, el ilíaco y demás. Y estos músculos, además de ser flexores de cadera, también son anteversores. Bien, comenzamos a analizar los músculos motores de la cadera. Dentro de los músculos motores de la cadera, el primero que vamos a ver es el recto femoral. Este músculo nace, ¿sí?, como ya habíamos visto hoy, en la espina ilíaca anteroinferior, y desde la espina ilíaca anteroinferior el músculo desciende verticalmente, ¿sí?, rectamente, por eso el nombre recto, al igual que el recto mayor del abdomen, tiene fibras rectas verticales que descienden y se insertan parcialmente en la rótula y después se terminan insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. Este músculo tiene como función, por un lado, extender la rodilla, ¿sí?,
Por otro lado, flexionar la cadera, que por eso lo estamos estudiando en el complejo articular de la cadera. Y por otro lado, funciona como un músculo anteversor de la cadera o de la pelvis. ¿Tá? Entonces es por ahí la única porción del cuádriceps que puede flexionar la cadera. Bien, luego tenemos los músculos isquiotibiales, ¿sí? Este grupo de músculos, o isquiosurales también. Este grupo de músculos en general le deben su nombre al nacimiento y la inserción que tienen, ¿sí? Naciendo en general la mayoría de ellos en el isquión e insertándose en la tibia. No todos, pero sí en su mayoría. Acá tenemos enumerados los músculos, ¿sí? Número 1 tenemos el semimembranoso, ¿está? Que nace en el isquión, se inserta en la cara lateral medial de la tibia, ¿sí? En el tercio superior. El semitendinoso, que naciendo del isquión, se inserta en el tendón común de la pata de ganso. Y el bíceps femoral, que tiene dos porciones, obviamente, como le indica el nombre, ¿no es cierto? Es un bíceps. Una porción larga y una porción corta, o una cabeza larga y una cabeza corta. Este músculo, de sus dos porciones, ¿sí? Lo que hay que considerar que por ahí lo hace particular es que las dos porciones del bíceps femoral, ¿sí? Se insertan en el mismo punto que es la cabeza del peroné, ¿sí? A diferencia de los otros dos músculos isquiotibiales o isquiosurales que habíamos estudiado, que vimos recién, tiene la particularidad de que se inserta en la cabeza del peroné y no en la tibia. Bien. Entonces por ahí no sería un isquiotibial, ¿sí? Justamente por esa razón se habla de que no se les denomina isquiotibiales a estos, sino ya isquiosurales, ¿sí? Del isquión a la pierna, digamos, ¿no? Sural hace referencia a la zona de la pierna. Entonces serían isquiosurales más que isquiotibiales. De este músculo, bueno, tenemos dos porciones. La porción larga, ¿sí? Nace en el isquión, y la porción corta nace en la línea áspera del fémur, y ambas se insertan en la cabeza del peroné. Bien, entonces estos son los músculos isquiotibiales. Acá por ahí los podemos ver, ¿sí? Semimembranoso, semitendinoso, ¿sí? El semitendinoso se inserta más abajo, ya junto con el sartorio y el grácil. Porción corta del bíceps femoral, está naciendo ahí en la línea áspera del fémur, insertándose en la cabeza del peroné. Y la porción larga del bíceps femoral, que nace en el isquión y se inserta en la cabeza del peroné, ¿no es cierto? Bien. Bueno, hablamos entonces de glúteo mayor ahora. Glúteo mayor es este músculo de todos los que se encuentran en la zona, ¿no es cierto? En la zona glútea. Este es el más grande, el más superficial también, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, él naciendo en lo que es cresta ilíaca, ¿sí? Toda la cresta ilíaca y la fosa ilíaca externa y el sacro también en parte, como se ve ahí, él termina insertándose unas fibras en la tuberosidad glútea, que es una zona específica del posterolateral, una zona posterolateral del fémur, ¿no es cierto? Las fibras inferiores. Y las fibras más superiores se unen al tensor de la fascia lata, se unen a la banda iliotibial del tensor de la fascia lata, ¿sí? Es decir, que ahí estas fibras del glúteo mayor se terminan uniendo a otro músculo, ¿sí? Terminan formando en conjunto otro músculo, como si fuesen dos porciones de un músculo en realidad, ¿no? Habíamos visto que la función del glúteo mayor entonces es, por un lado, la extensión de cadera y por otro lado, la retroversión pélvica, ¿sí? Son las dos funciones por ahí
conocidas del glúteo mayor que estuvimos viendo. Ahora, hay una cuestión importante por ahí a tener en cuenta con el glúteo mayor. Y es que él, como vimos acá, ¿sí? Este músculo cambia su nivel de reclutamiento de acuerdo a el tipo de extensión de cadera que se hace. Decimos que él es un extensor de cadera. El tema es que él trabaja en colaboración con los isquiotibiales, ¿sí? Los isquiotibiales, en realidad, no, me confundí, no es el glúteo mayor el que cambia su actividad con la posición de la rodilla, sino los isquios. ¿Qué ocurre con los isquios? Que ellos, cuando la rodilla está flexionada, ellos no son tan eficientes o tan efectivos para extender la cadera. Y cuando la rodilla está extendida, los isquios tienen mucha más fuerza y mucha más contribución a la extensión de la cadera. Con lo cual, si consideramos, ¿sí? Esto se da por un fenómeno llamado insuficiencia activa. ¿Sí? Si consideramos estos dos tipos de ejercicios que estamos viendo en pantalla, ambos implican una extensión de cadera, pero uno implica una extensión de cadera con la rodilla flexionada y el otro implica una extensión de la cadera con la rodilla extendida. ¿Sí? El de la izquierda con la rodilla flexionada, el de la derecha con la rodilla extendida. Y siendo este el caso, cuando nosotros extendemos la cadera con la rodilla flexionada, entonces los músculos isquiotibiales están inhibidos. Están inhibidos. Y como están inhibidos, le delegan todo el trabajo al glúteo mayor. El que hace todo el trabajo para extender la cadera es el glúteo mayor y los isquiotibiales hacen poco y nada de esfuerzo porque están inhibidos por la posición de la rodilla. Por el fenómeno de insuficiencia activa. Y en el caso de el gráfico o el video que tenemos a la derecha, la extensión de la cadera con la rodilla extendida. En ese tipo de extensión trabajan ambos músculos, ¿sí? Tanto el glúteo mayor como los músculos isquiotibiales, que son ambos extensores de la cadera. Bien, acá tenemos por ahí algunas referencias de investigaciones que han medido el nivel de actividad del glúteo mayor, ¿sí? En respuesta a distintos tipos de ejercicio. Y encontraron que el nivel de actividad del glúteo mayor, digamos, probando distintos tipos de ejercicio, el nivel de actividad de este músculo fue mucho más alto cuando se realizaron planchas con extensiones de cadera con la rodilla flexionada, como se puede ver en la imagen izquierda, o también hay un ejercicio recomendado que es muy localizado para los glúteos, ¿sí? Que lo ha popularizado Beth Contreras, que es el frog pumps, que es el ejercicio que vemos en el video de la derecha, ¿no es cierto? Es decir, una extensión de cadera teniendo las mismas, ¿no es cierto? Teniendo las caderas en abducción y rotación externa, extender la cadera desde esa posición, ¿sí? Como las fibras del glúteo mayor, principalmente las fibras inferiores, están bien alineadas en esta posición, entonces permiten una actividad mucho más alta del glúteo mayor, ¿sí? Bien, músculo glúteo medio. Acá hablamos de un músculo que es más profundo que el glúteo mayor, más profundo, se encuentra por debajo del glúteo mayor y él cruza la cadera o atraviesa la cadera lateralmente, ¿sí? Cruza la cadera por el costado de forma lateral, naciendo desde el borde ahí de la cresta ilíaca y la fosa ilíaca externa e insertándose en el trocánter mayor del fémur. ¿Sí? Se convierte en un músculo que es netamente abductor de la cadera, ¿sí? Porque su línea de acción o su línea de fuerza pasa justo por la parte lateral del eje de rotación, que es la cadera, la articulación coxofemoral. Y ahí lo vemos en acción, entonces el músculo glúteo medio, ¿sí? Abduciendo la cadera. Es un músculo netamente lateral, ¿sí? Con lo cual obviamente es abductor de la cadera. Bien, y después tenemos el glúteo menor. Y el glúteo menor es un músculo, ¿cómo es? Que, bueno, hay disensión con respecto a su inserción. Realmente, si bien todos coinciden, todos los autores, los libros y demás,
coinciden en que es un músculo que nace en la fosa ilíaca externa. Bueno, algunos autores plantean que su inserción es en la cara anterior del trocánter mayor del fémur y otros plantean que es la cara anterolateral del trocánter mayor del fémur. Con lo cual algunos dicen que él puede funcionar como flexor de cadera y otros dicen que pueden funcionar como abductor de cadera. O puede cumplir ambas funciones, dependiendo del nivel de rotación interna o externa de la cadera. Y del morfotipo torsional del fémur también, por supuesto. Entonces podemos considerar que el glúteo menor, cuando la cadera está en rotación interna, es netamente un flexor de cadera. Pero cuando la cadera está en rotación externa, podríamos considerar que el glúteo menor es un abductor de la cadera, ¿sí? O aumenta su función como abductor de la cadera. Bien. Vamos con psoas, ¿sí? Psoas, entonces, nacimiento, apófisis transversa de la D12 hasta la L4 e inserción distal en el trocánter menor del fémur. Este músculo dijimos que es flexor de cadera, rotador externo de cadera y anteversor. Y aunque decimos que es anteversor, en realidad las investigaciones que realizaron McGill con Santa Guida, creo que es otro autor, hace años ya, han descubierto que en realidad el psoas difícilmente pueda trabajar como un anteversor de la pelvis, sino que más bien él al generar tracción, ¿sí? Al traccionar de la columna lumbar, lo que genera es más bien una compresión de las articulaciones intervertebrales, más que una anteversión. Pero bueno, en general se considera que es anteversor, ¿sí? Tal vez depende un poco de la posición de la columna lumbar también. Bien, ilíaco. Acá tenemos un músculo que es flexor de cadera y anteversor. Sin dudas cumple ambas funciones, ¿sí? La línea de acción pasa por delante del eje de rotación, que es la cadera, con lo cual es flexor de cadera y anteversor. ¿Está? Y rotador externo, por supuesto, también. Acá podemos ver en esta animación a ambos músculos, ¿sí? El ilíaco primero, desde la fosa ilíaca interna hasta el trocánter menor del fémur, y después desde la columna, ¿sí? Específicamente de las apófisis transversas de las vértebras T12 o D12 hasta la L4, se unen después en el trocánter menor del fémur también. Llamados psoas e ilíacos como hermanos porque, bueno, cumplen más o menos las mismas funciones, ¿sí? Muy similares uno con otro. Ahí lo podemos ver, entonces ambos son flexores de cadera, ¿no? Ambos flexionan la cadera, en este caso teniendo como punto fijo columna o coxal y como punto móvil fémur. Acá lo mismo, flexor de cadera. Y acá lo mismo, ¿sí? Flexor de cadera, pero bueno, cambiando el punto fijo y el punto móvil. Bien, tensor de la fascia lata. Cuando hablamos del tensor de la fascia lata decimos que es un músculo lateral que cruza la cadera y la rodilla lateralmente. Como es lateral, es netamente un abductor de cadera, al igual que el glúteo medio, que lo habíamos estudiado anteriormente. Este músculo nace en cresta ilíaca, ¿sí? De borde anterior de la cresta ilíaca y espina ilíaca anterosuperior, y se inserta en el tubérculo de Gerdy específicamente, que esto es cóndilo externo de la tibia, ¿sí? Específicamente la zona se llama tubérculo de Gerdy. Bueno, la función del tensor de la fascia lata, recordemos que es la abducción de la cadera, y recordemos este dato característico, que las fibras superiores del glúteo mayor se unen al tensor de la fascia lata, ¿sí? Y uniéndose la fibra del glúteo mayor con el tensor de la fascia lata, se forma lo que se conoce como deltoides glúteo, ¿sí? Algo así como el deltoides que nosotros tenemos en el hombro, que envuelve todo lo que es la articulación escapulohumeral. Podríamos decir que acá tenemos un deltoides glúteo, ¿sí? Formado por el tensor de la fascia lata, ¿no es cierto?, lateralmente, y el glúteo mayor, o las fibras superiores más bien del glúteo mayor, por detrás, que se unen al mismo
tendón, ¿no es cierto? O esta misma banda iliotibial. Bueno, acá algunos ejemplos de la mecánica de los músculos, ¿no? Bien, acá tenemos varias investigaciones que han probado por ahí, ¿no es cierto?, el cambio de actividad electromiográfica, cambio de actividad muscular, al variar las posiciones de la cadera para la abducción. Es decir, ¿cómo cambia la actividad de mis músculos cuando yo abduzco la cadera si estoy en posición bípeda, es decir, con la cadera totalmente extendida o bastante extendida, ¿no es cierto? O cuando yo abduzco la cadera, pero con la cadera flexionada a 90 grados, como es la máquina para abductores sentado. ¿Cuál es la actividad, no es cierto? Bueno, cuando estamos de pie y abducimos, ¿sí?, los principales abductores de cadera son obviamente, como se estudió siempre, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Pero de repente, cuando estamos sentados, ¿no es cierto?, con la cadera a 90 grados, la cadera flexionada a 90 grados, el principal abductor de cadera es el glúteo mayor. ¿Qué parte del glúteo mayor? Las fibras superiores, las fibras que se unen a la banda iliotibial. Esas son las que tienen mayor actividad cuando se abduce la cadera con la cadera flexionada a 90 grados. Bien. Bueno, acá algunos datos más, ¿no es cierto?, de los cambios biomecánicos en la actividad muscular en los distintos grados de rotación de la cadera. Bueno, después tenemos los aductores de cadera. Estamos hablando de abductores, ahora vamos con los aductores, sin la B. Y acá, bueno, todo cumple más o menos la misma función, que es la aducir, ¿sí? Tenemos el aductor medio, mayor pectíneo, aductor corto y gracilo recto interno. Estos son los nombres. Por ahí de estos músculos es importante recalcar que el aductor mayor no solo es aductor, sino que a la vez, dependiendo de la posición de la cadera, él puede ser un potente extensor de cadera. ¿Sí? Un potente extensor de cadera. Principalmente cuando la cadera se flexiona a 90 grados o más de 90 grados, él ya pasa a ser un extensor de cadera. Bien. Acá tenemos los aductores, ¿no es cierto?, aduciendo la cadera, digamos que obviamente serían los músculos antagonistas de los abductores de cadera, que son glúteo medio y tensor de la fascia lata. Y tenemos al sartorio. El sartorio es un músculo particular porque él se cruza por delante de la cadera, ¿sí?, naciendo de la pinna ilíaca anterior superior, se cruza por delante y se termina insertando en el tendón común de la pata de ganso, junto con los otros músculos que ya vimos, el recto interno grácil, que era aductor, y el semitendinoso. Esos tres, ¿sí?, se insertan juntos en el tendón común de la pata de ganso, digamos, esto sería cara lateral interna de la tibia tercio y superior. Bueno, funciones del sartorio. Ya lo habíamos visto en el curso ingreso, sin duda. Decíamos que el sartorio colocaba al miembro inferior en posición de sastre. Es decir, vos para ubicarte y entender qué movimientos genera el sartorio, vos lo que tenés que hacer es pensar lo siguiente. ¿Qué movimientos tendría que hacer y qué movimientos tengo que combinar para que mi miembro inferior quede en posición de sastre? ¿Cuáles son los movimientos? Flexión de cadera, rotación externa de cadera y flexión de rodilla. Bien, entonces combinar estos tres movimientos, flexión de cadera, rotación externa de cadera y flexión de rodilla, van a dejar el miembro inferior en posición de sastre. ¿Sí? Lo pueden probar como para confirmarlo, como para vivenciarlo y entender por ahí la función del sartorio, ¿no? Bien, hablemos del impacto de algunas variables biomecánicas o mecánicas óseas sobre la movilidad articular de la cadera. Empezamos analizando el cuello femoral, ¿sí? El cuello femoral puede ser, o puede tener, mejor dicho, un ángulo muy abierto o un ángulo muy cerrado. Cuando decimos que tiene un ángulo muy abierto, voy a usar de nuevo el lápiz acá para marcar un poquito.
Cuando decimos que tenemos marcador, acá. Cuando decimos que tenemos así, ¿sí? Pucha, bastante feo mi dibujo. Cuando decimos que tenemos un ángulo bastante abierto, como es este, ¿sí? Coxa valga, ¿sí? Se llama técnicamente coxa valga. La amplitud para la abducción de cadera, o para la flexión también, es mucho mayor, ¿sí? Cuando decimos que tenemos un cuello femoral con un ángulo cerrado, como es en el coxa vara, que estoy marcando ahora, decimos que la amplitud de movimiento para la abducción o también para la flexión es mucho menor. ¿Está? Y acá en el centro, bueno, tenemos un ángulo con un cuello con un ángulo normal. ¿Está? Angulación normal. Entonces, estas son las posibles variables, ¿no? Coxa valga, ángulo muy abierto. Coxa vara, ángulo muy cerrado o ángulo normal. La coxa valga, por ahí, nos permite tener mucha más movilidad para la abducción de la cadera, es decir, podría abrirme mucho más fácilmente de piernas, ¿sí? Pero no si nací tal vez con un cuello femoral cerrado, ¿no es cierto?, en coxa vara. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta diferencia? Exclusivamente porque durante la abducción, a ver, vemos un poquito. Bueno, estos son, antes de que explique eso, estos son ejemplos de huesos reales. Esto que vemos acá son huesos reales de verdad, imagen, foto de huesos reales. Y fíjense la diferencia en la angulación del cuello femoral, ¿sí? Uno tiene un ángulo mucho más cerrado y el otro un ángulo mucho más abierto. ¿Está? ¿Qué pasa acá? Que cuando vos tenés, y ahora vuelvo porque esto tengo que explicar también, que cuando vos tenés un cuello femoral, ¿no es cierto?, con un ángulo muy cerrado, como podemos ver acá, por ejemplo, el cuello femoral con un ángulo muy cerrado, voy a usar el lápiz de nuevo, el trocánter mayor del fémur, que está acá, está demasiado cerca del coxal, muy cerca. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el problema? Que cuando vos abducís la cadera, el cuello femoral, el trocánter mayor del fémur, se acerca hacia el coxal. Entonces, si el trocánter mayor del fémur ya está cerca del cuello femoral, perdón, voy de nuevo, si el trocánter mayor del fémur ya está cerca del coxal y se acerca todavía más durante la abducción va a estar limitada. ¿Por qué? Porque va a haber un tope anatómico. ¿Sí? Durante la abducción de la cadera, el trocánter mayor del fémur va a ser tope anatómico contra el coxal. En cambio, si yo tengo un ángulo de cuello femoral bastante abierto, como es en este caso la imagen que se ve a la derecha, el trocánter mayor del fémur está muy lejos del coxal, entonces cuando yo abduzca voy a tener un rango amplio de movimiento en abducción antes de llegar al tope óseo entre el trocánter mayor del fémur y el coxal. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Entonces lo pensamos con esta animación, ¿no es cierto? Fíjense cómo durante la abducción de la cadera, el trocánter mayor del fémur se acerca, ¿sí?, al coxal. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo el cuello femoral muy, muy cerrado, un ángulo muy cerrado, entonces voy a tener menos amplitud de movimiento para la abducción porque mi trocánter mayor del fémur va a estar ya de por sí muy cerca del coxal. ¿Está? Y con un cuello más abierto, bueno, voy a tener más rango de movimiento. Ahora, ojo que estos no son los únicos determinantes de la flexibilidad o de la movilidad articular. Obviamente que vos con ejercicios de estiramiento lo que podés hacer es aumentar tu movilidad, pero a expensas de cambiar por ahí las características del tejido muscular específicamente, ¿sí? Digamos, haciendo más extensibles los músculos, es decir, que los músculos se puedan estirar un poco más. Los músculos pueden modificar sus propiedades con el entrenamiento, pero no así el hueso. No puedo cambiar la angulación del cuello femoral y no puedo cambiar qué tan grande o qué tan protuberante es mi trocánter mayor como para poder alejarlo del coxal. Eso no puedo hacer.
Bien, no se puede modificar con entrenamiento. Es decir, que si yo nací con un cuello femoral muy cerrado, se me va a hacer imposible poder alcanzar un rango muy amplio de movimiento en abducción con la cadera, independientemente de que entrene muchísimo la flexibilidad de los aductores, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo la posibilidad, porque tengo margen de movimiento sin tope óseo, con el entrenamiento voy a poder mejorar, ¿sí? Con el entrenamiento de la flexibilidad, de los estiramientos. Bien, y acá un detalle que no es menor. ¿Qué pasa? Que con la edad, ¿sí? El ángulo del cuello femoral se va cerrando. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando somos niños, bueno, primeramente cuando somos bebés, primero que no nos ponemos de pie. ¿Sí? Al año más o menos recién nos ponemos de pie. Y hasta ese momento tenemos un cuello femoral con un ángulo bastante abierto. De repente, cuando nos ponemos de pie, empieza a recaer la carga de todo el cuerpo, imaginemos acá, ¿no? Empieza a recaer la carga de todo el cuerpo sobre la cabeza del fémur. Porque imagínense que acá la cabeza del fémur sigue los coxales y arriba de los coxales la columna y después de la columna están todos los órganos y las vértebras, la costilla, la cabeza, todos los miembros superiores. Todo ese peso recae sobre las cabezas de los fémures, de los dos lados, ¿no es cierto? Bilateralmente. ¿Qué pasa? Que eso obviamente va doblando, podríamos decir en criollo, doblando este cuello femoral y va cerrando su ángulo. Con lo cual, a medida que vos vas quedando más grande, vas quedando adulto, ¿no es cierto? Y a medida que se cierran los cartílagos de crecimiento también, que eso va a ser un limitante, a medida que vos vas quedando grande, este cuello femoral va quedando cada vez más cerrado, más cerrado, más cerrado, más cerrado, hasta que vos terminás tu crecimiento. Cerca de los 25 años, cuando el cartílago de crecimiento se cierra, bueno, los huesos quedan casi totalmente osificados, con lo cual ya no va a variar demasiado la angulación del cuello femoral, ¿sí? Bueno, así es como funciona. Bien, acá tenemos dos imágenes reales de huesos con distinto largo de cuello femoral. Ahí está. También decimos que cuando el cuello femoral es más largo, entonces hay más rango de movimiento para la abducción, ¿sí? Porque el trocánter mayor queda más alejado del coxal que cuando el cuello femoral es corto. Ese también es otro determinante por ahí. Finalmente hablamos del acetábulo o la cavidad cotiloidea y podemos ver que cuando el acetábulo es profundo, entonces la amplitud de movimiento para la flexión es menor, ¿sí? Esto es porque el acetábulo recubre la cabeza del fémur e impide que se pueda flexionar demasiado la cadera, ¿sí? Se alcanza un tope anatómico prematuro entre lo que es el cuello femoral y el borde del acetábulo cuando este acetábulo es muy profundo. ¿Está? Entonces acá podemos ver, fíjense, acá podemos ver un acetábulo que puede ser más profundo, ¿sí? O menos profundo. Y cuando él es muy profundo, durante la flexión, este cuello femoral hace tope óseo contra el borde del acetábulo, ¿sí? Y lo hace más prematuramente o más tempranamente cuanto más protuberante es ¿no es cierto?, el borde del acetábulo, ¿sí? Es decir, en síntesis, cuanto más profundo el acetábulo, más metida está la cabeza del fémur dentro de la cavidad cotiloidea del acetábulo y menos rango de movimiento para la flexión de cadera voy a tener. Bueno, y finalmente hablamos de la anteversión y retroversión del acetábulo. El acetábulo puede ser que esté antevertido o retrovertido. Y esto, bueno, depende de la genética, ya no se puede modificar. Decimos que cuando el acetábulo está antevertido o en anteversión, como es la imagen que tenemos acá a la izquierda, el 1, en ese caso, como el borde del acetábulo está mucho más, se encuentra más arriba, ¿no es cierto?, no va a ser un limitante significativo para la flexión de cadera. Pero cuando el acetábulo está en retroversión,
Es decir, está, de repente, naciste con un acetábulo orientado más lateralmente, no tan orientado hacia adelante, sino orientado hacia atrás o hacia el lateral. Entonces, el borde, acá, voy a marcarlo, el borde del acetábulo que está acá, ¿sí?, limita el poder ejecutar o el poder llevar a cabo una flexión profunda con la cadera. ¿Está? Porque se llega más prematuramente o más tempranamente a un tope óseo entre el cuello femoral y el borde anterior del acetábulo o el borde anterolateral. Bien, eso es todo.